Un día cualquiera de 2001, en las frías montañas de Málaga, Santander, la última gota de cerveza negra artesanal dejó de fluir. Las pesadas puertas de madera de la fábrica se cerraron por última vez, ahogando el eco de más de un siglo de historia ininterrumpida en un silencio absoluto y sepulcral. ¿Cómo desaparece un imperio local? En su época dorada, Cervecería La Violeta era el corazón palpitante de una región entera. Su legendaria creación, bautizada popularmente como La Perra Loca, dominaba cada noche de fiesta y cada celebración en Santander. Eran los reyes indiscutibles de la montaña, la cervecería artesanal más antigua de Colombia. Hoy, de ese trono no queda nada. De tener el monopolio absoluto y el amor incondicional de todo un pueblo, pasaron a ser solo una colección de máquinas oxidadas, botellas vacías y recuerdos en blanco y negro, de cientos de miles de litros a cero. ¿Cómo es posible que una institución que sobrevivió intacta a 2 guerras mundiales y resistió el nacimiento de los gigantes corporativos termine desmoronándose? No fue porque la calidad de su cerveza empeorara, no fue por la automatización. Su ruina llegó por algo mucho más trágico, una lealtad ciega y obstinada a su propio pasado, un rechazo rotundo a cambiar. Esta es la historia de los 108 años de Cervecería La Violeta, en Málaga, Colombia, 1893-2001. Un relato brutal que revela el precio más alto que puede pagar una empresa: quedarse completamente quieta mientras el resto del mundo empieza a correr. A finales del siglo XIX, la geografía de Colombia no era solo un telón de fondo, era un destino, una barrera formidable que dictaba cómo, dónde y de qué vivían las personas. En 1893, el municipio de Málaga, enclavado en las escarpadas montañas de la provincia de García Rovira, en el departamento de Santander, era un mundo en sí mismo, rodeado por abismos, páramos helados y caminos de herradura intransitables durante las temporadas de lluvia. Este rincón de los Andes colombianos vivía en un aislamiento casi total del resto del país. Las noticias tardaban semanas en llegar, y el comercio dependía del paso lento y rítmico de las mulas. En este entorno, donde la supervivencia misma exigía una resistencia física y mental extraordinaria, la idea de establecer una industria manufacturera compleja parecía, a los ojos de cualquier observador lógico, un acto de locura. Sin embargo, fue exactamente en este escenario de aislamiento extremo donde Juan José Valderrama decidió plantar una semilla que cambiaría para siempre la historia económica y cultural de la región. Valderrama no era un simple comerciante. Era un visionario obstinado que entendía que el aislamiento de Málaga no solo era una desventaja, sino también un escudo protector. Sabía que cualquier producto fabricado localmente tendría un mercado cautivo, libre de la competencia de las grandes ciudades, siempre y cuando la calidad fuera innegable. En aquella época, el consumo de bebidas alcohólicas en las zonas rurales de Colombia estaba dominado por fermentos tradicionales, principalmente la chicha y el guarapo, herencias indígenas profundamente arraigadas en la cultura popular. Pero Valderrama había captado un cambio sutil en los vientos de la modernidad. La cerveza, una bebida de herencia europea, estaba empezando a ganar estatus en las capitales. Su objetivo era audaz. No iba a importar cervezas para venderla a precios exorbitantes. Iba a fabricarla allí mismo, en el corazón de la montaña, adaptándola al clima frío y al paladar fuerte de los trabajadores agrícolas de Santander. El primer y más formidable obstáculo fue la logística. Hoy en día, transportar maquinaria industrial es una cuestión de logística moderna: camiones de carga pesada y grúas. En 1893, la realidad era brutalmente diferente. Para construir la cervecería La Violeta, Valderrama tuvo que orquestar una verdadera odisea. Las calderas de cobre, los pesados tanques de fermentación, las válvulas de bronce y los primeros alambiques tuvieron que ser transportados a lomo de mula desde los puertos más cercanos, atravesando cordilleras implacables. Fue un proceso que duró meses. Las mulas resbalaban en los senderos embarrados,
Los hombres arriesgaban sus vidas bordeando precipicios con cargas que pesaban cientos de kilos. Cada pieza de maquinaria que llegó a Málaga llevaba consigo el sudor y la sangre de una expedición casi militar. Una vez que el equipo rudimentario estuvo ensamblado en un modesto recinto de paredes de tapia pisada y techos de teja de barro, comenzó el verdadero desafío alquímico. Valderrama sabía que no podía hacer una cerveza rubia, ligera y suave. El clima de Málaga, con sus madrugadas heladas y sus tardes frescas, exigía algo diferente. Además, el agua de la región, que descendía pura y rica en minerales de los nacimientos vírgenes de los páramos circundantes, tenía un carácter duro que se prestaba perfectamente para estilos de cerveza más robustos. Así, entre ensayos, errores y una paciencia infinita, nació la primera fórmula de la Violeta. Era una cerveza negra, profunda, densa, con un alto contenido alcohólico y un sabor pronunciado a malta tostada, que dejaba un retrogusto dulce y amargo a la vez. No era una bebida para calmar la sed en un día de playa. Era una inyección de calorías y calor para los hombres y mujeres que trabajaban la tierra de sol a sol, en el duro clima andino. Cuando la primera barrica de madera fue abierta y la cerveza oscura fluyó hacia las jarras de barro y cristal de los primeros clientes, el impacto fue inmediato. El sabor era inédito, pero extrañamente familiar por su contundencia. El líquido oscuro no solo calentaba el cuerpo, sino que también encendía los espíritus. Rápidamente, la cerveza de la Violeta comenzó a desplazar a las bebidas artesanales tradicionales en las celebraciones locales. Juan José Valderrama había logrado lo imposible. Había construido una fábrica de la nada, desafiando la geografía, la falta de infraestructura y el escepticismo de sus contemporáneos. La cervecería. La Violeta no nació como una corporación fría. Nació como una extensión del carácter indomable de Santander. Las calderas comenzaron a funcionar día y noche, y el aroma a cebada fermentada y lúpulo se convirtió en parte del aire que respiraba Málaga. En esos primeros años, la demanda superó rápidamente a la oferta. La producción era meticulosamente artesanal. El embotellado se hacía a mano. Las etiquetas se pegaban una a una con engrudos naturales, y la distribución se realizaba en carretas tiradas por caballos que recorrían los pueblos vecinos. Era un proceso lento, ineficiente para los estándares modernos, pero profundamente humano y arraigado en la comunidad. Sin saberlo, en aquel remoto 1893, Valderrama no solo había fundado una cervecería, había creado un monopolio geográfico perfecto. Las montañas que habían hecho tan difícil la llegada de su maquinaria, ahora actuaban como una fortaleza natural, impidiendo que cualquier competidor externo introdujera sus productos en García Rovira a precios competitivos. La Violeta tenía el control absoluto. El imperio estaba cimentado en la roca de los Andes, y durante las siguientes décadas, esa semilla negra crecería hasta convertirse en una leyenda viva, preparando el escenario para la era más gloriosa y también la más salvaje de su historia. El tiempo tiene una forma peculiar de moldear las empresas familiares. A veces las marchita en su primera transición, pero otras las catapulta hacia una era de esplendor que define a toda una generación. Para la cervecería La Violeta, la llegada de la década de 1930 marcó el inicio de su época dorada bajo la dirección de Ramón Muñoz Valderrama. Ramón no solo heredó una fábrica, heredó un monopolio de facto y una devoción local que rayaba en el fanatismo. Entendió rápidamente que el éxito de La Violeta no radicaba en imitar las cervezas claras y ligeras que empezaban a popularizarse en las llanuras y las costas de Colombia, sino en profundizar la identidad montañera de su producto. Bajo la batuta de Ramón, la producción se optimizó sin perder su esencia artesanal. Las instalaciones se ampliaron ligeramente, los viejos alambiques fueron reparados y el proceso de fermentación se perfeccionó. El resultado fue una cerveza negra aún más robusta, con un grado de alcohol superior al de cualquier bebida comercial de la época y un cuerpo tan espeso que, según los lugareños, alimentaba más que un plato de sopa. Su color oscuro, casi impenetrable,
escondía un sabor intenso a cebada tostada, que golpeaba el paladar, con la fuerza de la tierra agreste de Santander. Fue en esta época cuando nació el mito. Oficialmente, la etiqueta seguía rezando Cervecería La Violeta, con su tipografía elegante y clásica. Pero en las cantinas, en las plazas de mercado, en los billares y en las fiestas patronales, nadie la llamaba por su nombre de pila. El pueblo la bautizó con un apodo que mezclaba respeto, temor y un profundo afecto: la Perra Loca. El origen del nombre era un secreto a voces. La cerveza tenía un efecto embriagador, rápido y contundente. En el frío cortante de las madrugadas en García Rovira, después de una ardua jornada de trabajo en el campo, los campesinos buscaban el calor inmediato que solo esta bebida negra podía proporcionar. 2 o 3 botellas de la Violeta eran suficientes para desatar la euforia, soltar las lenguas y encender los ánimos en las fiestas al son del tiple y el requinto. Pateaba como una mula, decían los más viejos, y su imprevisibilidad la hacía salvaje, indomable. Beberla era un rito de paso, una prueba de resistencia y un símbolo de identidad para los hombres y mujeres de la región. Durante las décadas de los 30 y 40, la Perra Loca no solo dominó el mercado, se convirtió en la sangre que bombeaba el corazón social de la provincia. No había bautizo, matrimonio, cosecha o velorio donde no estuvieran presentes las pesadas botellas de vidrio oscuro. La cervecería funcionaba a su máxima capacidad. El ruido de las botellas chocando en la línea de envasado manual, el vapor de las calderas y el inconfundible aroma a lúpulo fermentado eran el reloj biológico del municipio de Málaga. La Violeta era el mayor empleador privado de la zona, y trabajar allí otorgaba un estatus social de privilegio. Los trabajadores de la fábrica eran vistos como los artesanos de la alegría local, guardianes de una receta que se consideraba un patrimonio sagrado. El éxito financiero y cultural de la Violeta en esta era fue astronómico en proporción a su tamaño. Ramón Muñoz Valderrama se consolidó como uno de los hombres más respetados e influyentes de la región. La riqueza fluía, y las arcas de la empresa familiar estaban más llenas que nunca. Sin embargo, en medio de la embriaguez del triunfo absoluto y las celebraciones interminables patrocinadas por la Perra Loca, se estaba gestando el veneno de la complacencia. La trampa del éxito local es que crea una ilusión óptica. Hace que las fronteras de tu pueblo parezcan las fronteras del mundo entero. Mientras la Violeta disfrutaba de su estatus de rey indiscutible de la montaña, el resto de Colombia estaba experimentando una transformación industrial acelerada. En Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, los conglomerados cerveceros estaban jugando un juego completamente diferente. Ya no competían por conquistar cantinas, sino por dominar la infraestructura del país. Estaban construyendo redes de distribución a nivel nacional, adquiriendo flotas de camiones modernos, invirtiendo fortunas en publicidad masiva en radio y prensa, y estandarizando sus procesos mediante la automatización para reducir los costos a centavos. Ramón y la dirección de la Violeta observaban estos cambios desde las alturas de Málaga, con una mezcla de desdén y falsa seguridad. Tenían razones para sentirse seguros, o al menos eso creían. Las carreteras hacia García Rovira seguían siendo peligrosas y difíciles de transitar. La barrera geográfica que había protegido a Juan José Valderrama medio siglo atrás parecía seguir intacta. Pensaban, ¿por qué habríamos de cambiar? Tenemos el monopolio, tenemos el producto que la gente ama, y los gigantes de la capital nunca subirán sus camiones por estos precipicios por unos cuantos clientes. Esta lógica fue el primer clavo en el ataúd de la cervecería. El inmenso flujo de caja que generaba la Perra Loca no se reinvirtió en modernizar maquinaria crítica, no se utilizó para explorar la expansión a otros departamentos, ni se destinó a construir una logística propia que pudiera competir en el futuro. Todo el capital se quedó estancado en mantener el statu quo. La fábrica seguía operando con equipos que, aunque funcionales, empezaban a volverse obsoletos. El embotellado seguía requiriendo demasiada mano de obra,
Y la receta, aunque gloriosa, era costosa y lenta de producir en comparación con las cervezas industriales. La Violeta se había enamorado de su propia leyenda. Estaban tan concentrados en celebrar su victoria presente que no se dieron cuenta de que el aislamiento geográfico tiene fecha de caducidad. Las carreteras, tarde o temprano, se pavimentan. El progreso, por lento que parezca, siempre termina trepando las montañas. Al negarse a crecer, a escalar o a modernizarse cuando tenían todo el dinero y el poder para hacerlo, la administración de la década de 1950 sentenció el destino de la empresa. Eran los reyes de la montaña, sí, pero no se daban cuenta de que la montaña se estaba convirtiendo en una jaula de oro. Cuando la década de 1950 llegó a su fin, la muerte del patriarca dejaría un vacío de liderazgo, precisamente en el momento en que los monstruos corporativos comenzaban a afilar sus garras, listos para devorar a los ídolos locales que se habían quedado dormidos en sus laureles. El año 1952 trajo consigo un invierno que se sintió inusualmente frío en Málaga, pero el verdadero escalofrío que recorrió las empinadas calles del municipio no fue causado por la niebla del páramo, sino por una noticia que paralizó la vida cotidiana. Ramón Muñoz Valderrama había muerto. Con su fallecimiento, no solo se apagaba la vida del patriarca de la familia más prominente de la región, se extinguía el motor humano, implacable y visionario, que había llevado a la cerveza La Perra Loca a su cúspide de gloria. El luto fue masivo y genuino. Los trabajadores de la fábrica, muchos de los cuales habían dedicado décadas de su vida al calor asfixiante de las calderas y al ritmo frenético de las líneas de embotellado, sintieron que perdían a un líder, un hombre que, aunque severo y exigente, consideraban una fuerza de la naturaleza invencible. Pero la muerte no detiene el proceso de fermentación, y el negocio, inexorablemente, debía continuar. El inmenso y aplastante peso del imperio cervecero recayó entonces sobre los hombros de sus hijas, Susana y Angélica. Heredar una leyenda de tal magnitud es, a menudo, un regalo envenenado. Por un lado, las hermanas recibieron una empresa saneada, sin deudas, con un monopolio local intacto y una base de clientes cuya lealtad rayaba en la devoción religiosa. Por otro lado, heredaron una estructura organizativa frágil que dependía casi por completo de la microgestión, el instinto y el carisma arrollador de un solo hombre. Susana y Angélica asumieron el control con la mejor de las intenciones y un profundo sentido del deber. Su objetivo principal, que pronto se convirtió en el mandato tácito de toda la familia, era preservar el legado exacto de su padre a cualquier costo. No cambiar absolutamente nada se erigió como el lema no oficial de la nueva administración durante los primeros años de su gestión. La receta de La Perra Loca se mantuvo en la categoría de lo sagrado, intocable frente a cualquier sugerencia de alteración. Los proveedores tradicionales de cebada seguían siendo los mismos, y los horarios de la fábrica no se alteraron ni una fracción de minuto. A simple vista, durante la década de 1950 y principios de los 60, la ilusión de normalidad se mantuvo. Parecía que la Violeta seguía siendo la misma bestia indomable de siempre. Las pesadas botellas oscuras continuaban fluyendo incesantemente hacia las cantinas, y las ferias patronales no perdían un gramo de su fervor alcohólico. Sin embargo, en el interior de los gruesos e históricos muros de tapia pisada, algo sutil, pero estructuralmente fundamental, comenzó a resquebrajarse. La preservación obsesiva del pasado es, por definición en el mundo industrial, el rechazo sistemático al futuro. Mientras Susana y Angélica se esforzaban titánicamente por mantener viva la imagen de su padre a través del estricto funcionamiento de la cervecería, la cultura interna que había sido el aglutinante de la empresa comenzó a erosionarse. Sin la visión agresiva de conquista y crecimiento de las generaciones anteriores, el ambiente de trabajo se transformó. Pasó de ser el de un batallón conquistando una montaña, a uno de burócratas administrando una reliquia de museo. El personal envejecía en sincronía con la maquinaria. Las fallas mecánicas en los viejos alambiques de cobre y las válvulas de bronce se volvieron el pan de cada día.
Pero en lugar de invertir parte de sus jugosas ganancias en tecnología de punta o sistemas automatizados, la administración optaba por parches, soldaduras baratas y reparaciones temporales. Cuidaban celosamente de no alterar el flujo de caja inmediato que financiaba el estatus social de la familia. La fábrica, imponente desde fuera, seguía respirando, pero allá adentro ya no rugía con la misma fuerza. A medida que la década de 1960 avanzaba inexorablemente hacia 1970, el escudo protector del aislamiento geográfico de la provincia de García Rovira comenzó a ceder. Las carreteras, aunque todavía consideradas rutas de alto riesgo, llenas de precipicios, comenzaron a mejorar paulatinamente, permitiendo un flujo de mercancías más constante y amenazador desde el interior de Colombia. Fue en este periodo crítico cuando las hijas de Ramón Muñoz Valderrama comenzaron a sentir el verdadero y asfixiante peso de su propia obsolescencia. El problema ya no radicaba únicamente en que la maquinaria fuera vieja y propensa a averías. El drama real era que el modelo de negocio entero estaba dramáticamente desfasado. Cervecería La Violeta operaba ahora con márgenes de ganancia que se encogían mes tras mes. El costo operativo de mantener funcionando equipos diseñados a principios de siglo, sumado a la terrible ineficiencia de un proceso de embotellado y etiquetado que aún dependía en un 80% del trabajo manual, empezó a devorar los ingresos brutos. Para agravar la situación, la creciente inflación nacional y los cambios en las leyes laborales colombianas añadieron una presión financiera implacable, una tormenta perfecta para la cual la administración conservadora y cautelosa de las hermanas simplemente no estaba preparada. El alma de La Violeta, ese espíritu indomable que la caracterizó en sus inicios, se estaba desvaneciendo lentamente entre los pasillos húmedos de la fábrica. Los trabajadores veteranos, que antes inflaban el pecho con orgullo, sintiendo que preparaban el elixir vital de la región, ahora notaban la evidente falta de un capitán al timón. La gerencia se volvió estrictamente reactiva en lugar de proactiva. Se dedicaban a apagar incendios financieros e industriales a diario, resolviendo crisis de insumos o huelgas menores, pero nadie levantaba la vista para mirar hacia el horizonte a largo plazo. La cerveza negra seguía sabiendo igual de fuerte, densa y alcohólica, pero el orgullo de producirla se estaba transformando en una simple, pesada y repetitiva rutina laboral. Finalmente, la presión acumulada durante más de 2 décadas se volvió insostenible. El estrés de mantener un monopolio artificial sin las herramientas modernas quebró la voluntad de la administración. En 1975, la familia Valderrama tomó la decisión más dolorosa, trascendental y definitiva de su historia: vender Cervecería La Violeta. El linaje fundador, la sangre de aquellos que habían desafiado y domado la geografía andina para crear el mito de la perra loca, bajaba los brazos, firmaba los papeles y entregaba las pesadas llaves de su castillo de cebada. El comprador que apareció en escena fue Efraín Mendoza, un empresario calculador que vio en La Violeta no una herencia cultural o un deber sagrado, sino una fría oportunidad de negocio, un activo infravalorado con un flujo de caja cautivo listo para ser explotado. La llegada de Mendoza en aquel 1975 marcó un punto de inflexión brutal y sin retorno. Por primera vez en sus largos 82 años de historia, la cervecería ya no era un proyecto de sangre familiar. Se había convertido en una simple línea en el libro de contabilidad de un inversor externo. Mendoza llegó a Málaga cargado de promesas de modernización, reestructuración y eficiencia corporativa, pero carecía por completo del vínculo místico e histórico que los Valderrama tenían con el pueblo. La dolorosa transición de 1975 no fue solo un simple cambio de firmas en una notaría polvorienta. Representó la amputación quirúrgica del corazón emocional de la empresa. El clásico letrero en la puerta principal seguía diciendo orgullosamente «Cervecería La Violeta». Pero todos los habitantes del pueblo sabían la verdad. Sabían que los verdaderos dueños,
la familia que había destilado la identidad misma de Santander y la había embotellado en vidrio oscuro, había abandonado el barco para siempre. El escenario, ahora desprovisto de su magia original, estaba perfectamente listo para la siguiente fase. Una tormenta corporativa monstruosa que pondría a prueba la supervivencia de la fábrica ante gigantes que Mendoza, por muy astuto que se creyera, no estaba ni remotamente preparado para enfrentar. A finales de la década de 1970 y principios de los años 1980, el panorama económico e industrial de Colombia experimentó una sacudida profunda. La infraestructura vial del país, largamente postergada por una geografía implacable, comenzó a integrarse con mayor rapidez. Los viejos caminos de herradura y las trochas peligrosas que durante décadas aislaron a la provincia de García Rovira fueron cediendo ante la ampliación de rutas y puentes. Esta transformación, celebrada como un triunfo de la modernización nacional, representó para Cervecería La Violeta la caída definitiva de la muralla invisible que había protegido su monopolio durante casi un siglo. Al mismo tiempo, la industria cervecera colombiana vivía un proceso de concentración voraz. Consorcios monumentales, liderados por emporios como Bavaria, habían perfeccionado una maquinaria de escala continental. Para estas corporaciones, la fabricación de cerveza ya no era un oficio artesanal de paciencia y calderas de leña. Era una ciencia exacta de volumen, reducción milimétrica de costos marginales y dominio implacable de los canales de distribución. Con flotas modernas de camiones capaces de trepar cualquier cordillera y almacenes logísticos estratégicamente ubicados en Santander, los gigantes pusieron la mira en los mercados regionales, que antes consideraban insignificantes. El desembarco en García Rovira fue silencioso pero fulminante. De repente, en las tiendas de esquina, los estancos y las cantinas de Málaga, donde durante generaciones solo se había servido la densa cerveza negra de La Violeta, comenzaron a apilarse cajas de botellas rubias, brillantes y perfectamente estandarizadas, respaldadas por campañas publicitarias omnipresentes en la radio y la incipiente televisión en color. Estas marcas industriales proyectaban una imagen de modernidad, juventud y estatus. Para los consumidores locales, especialmente las nuevas generaciones que no compartían la devoción casi religiosa de sus abuelos por el sabor pesado de la perra loca, la cerveza rubia representaba una conexión con el mundo exterior. La competencia no llegó buscando un diálogo, llegó armada con economías de escala insuperables. Las grandes cerveceras podían vender sus productos a precios notablemente más bajos, ofrecer crédito a los pequeños comerciantes, regalar refrigeradores de marca y entregar material publicitario vistoso para decorar las fachadas de los negocios. La batalla por las estanterías de Málaga acababa de comenzar, y La Violeta estaba desarmada. Dentro de las paredes de Cervecería La Violeta, bajo la gestión de Efraín Mendoza, la realidad era desoladora. Enfrentar a un coloso industrial requería capital intensivo, automatización inmediata y una estrategia agresiva de distribución. La Violeta no tenía ninguna de las tres cosas. La producción seguía anclada en métodos manuales. Cada botella era lavada, llenada, coronada y etiquetada a un ritmo exasperantemente lento en comparación con las líneas automatizadas de las grandes plantas que embotellaban miles de unidades por minuto. El costo de producción por botella en Málaga era astronómico en comparación con el de sus rivales. Mientras que los gigantes corporativos compraban materias primas en barcos enteros y aprovechaban subsidios y contratos a gran escala, La Violeta dependía de compras modestas de cebada y lúpulo, asumiendo fletes terrestres costosos para llevar los insumos hasta la cumbre de la montaña. Para mantener un margen operativo mínimo, el precio de venta al público no podía competir con el agresivo dumping implícito de las marcas nacionales. Mendoza intentó resistir apelando a la lealtad comunitaria y al valor del sabor tradicional, pero el mercado rara vez responde al sentimentalismo cuando el bolsillo y las tendencias juegan en contra. Los propietarios de las cantinas, seducidos por los márgenes de ganancia más altos y los incentivos comerciales que ofrecían los distribuidores de Bucaramanga y Bogotá, comenzaron a relegar las cajas de La Violeta
al fondo de sus bodegas, colocando las botellas industriales en los lugares más visibles. La asfixia fue gradual pero implacable. En cuestión de pocos años, la participación de mercado de La Violeta en su propio patio trasero se redujo drásticamente. Lo que antes era un flujo constante de pedidos diarios se transformó en una demanda intermitente, sostenida únicamente por los bebedores más veteranos del campo que se negaban a abandonar su cerveza negra de toda la vida. El modelo artesanal, que durante décadas fue el mayor orgullo de la región, se convirtió en una trampa económica mortal. Sin el volumen necesario para diluir los costos fijos, el mantenimiento de las calderas y la nómina de trabajadores comenzaron a generar saldos en rojo cada fin de mes. La fábrica, que alguna vez operó 3 turnos diarios con el estruendo alegre del vapor y el vidrio, empezó a reducir jornadas laborales. La sombra de los gigantes se había posado sobre Málaga, y la histórica cervecería se encontraba al borde de un abismo operativo del que ya no habría retorno fácil. El año 1986 marcó el inicio de lo que muchos en Málaga considerarían más tarde como el capítulo más desconcertante y letal en la larga historia de Cervecería La Violeta. Con la familia fundadora fuera del panorama desde hacía más de una década, y la administración de Efraín Mendoza completamente ahogada por la presión implacable de los gigantes corporativos nacionales, la fábrica volvió a cambiar de manos. En esta ocasión, el comprador fue Isidoro Lizcano, un empresario local que llegó con un discurso impregnado de un falso optimismo corporativo. Lizcano prometió rescatar a la perra loca del abismo comercial en el que se encontraba, pero su diagnóstico sobre la grave enfermedad que consumía a la cervecería fue, desde el primer día, fatalmente equivocado. Para Lizcano, el desplome sostenido de las ventas no era consecuencia de una obsolescencia tecnológica profunda, ni del altísimo costo operativo de mantener un proceso de producción casi medieval en pleno siglo XX. Creía, de manera casi ingenua, que el problema radicaba puramente en la imagen visual y la ubicación física de la planta. Argumentaba que la vieja casona de muros de tapia pisada, con sus techos de teja de barro ennegrecidos por décadas de humo y vapor, proyectaba una estética de atraso que ahuyentaba a los consumidores más jóvenes, cada vez más seducidos por el marketing brillante de las grandes cerveceras. Su gran plan maestro, la estrategia radical que supuestamente devolvería a la empresa su antigua gloria, consistía en una reubicación estructural total. Fue así como se orquestó el traslado de las operaciones a unas instalaciones presuntamente más modernas. Sin embargo, mudar una industria que llevaba 93 años enraizada en un mismo espacio físico no es simplemente un cambio de dirección postal. Es someter a un ecosistema sumamente frágil a un trauma masivo. Durante semanas, los habitantes de Málaga observaron con una mezcla de melancolía y profundo escepticismo cómo se desmantelaba la historia. Las pesadas calderas de cobre, los gigantescos tanques de fermentación, hechos de maderas nobles, y las maltrechas líneas de embotellado manual, fueron arrancadas de sus anclajes originales y transportadas lentamente por las empinadas calles del municipio. El proceso logístico fue un auténtico desastre. Las máquinas de La Violeta no eran equipos estandarizados modernos. Eran artefactos que habían sobrevivido gracias a una infinidad de ajustes empíricos, soldaduras precisas y el conocimiento íntimo de los operarios veteranos. Al moverlas, el frágil equilibrio mecánico colapsó. Las tuberías que habían permanecido selladas durante medio siglo desarrollaron fisuras invisibles. Las pesadas válvulas de bronce perdieron su hermetismo crucial y, lo más trágico de todo, la delicada flora bacteriana endémica de los viejos recintos de fermentación, el alma invisible que le otorgaba a la cerveza negra su perfil inconfundible, sufrió un choque biológico devastador. Al cruzar las puertas del nuevo edificio, La Violeta no solo estaba cambiando de código postal, estaba dejando atrás la acústica térmica y el microbioma irrepetible que habían esculpido su identidad desde 1893. Cuando la nueva Cervecería La Violeta
inauguró finalmente sus operaciones en el recinto reubicado, la cruda realidad desmontó rápidamente la ilusión de progreso de la administración de Lizcano. El edificio era diferente. Ciertamente contaba con paredes mejor iluminadas, pisos de cemento alisado y un flujo de ventilación superior, pero el corazón operativo del negocio seguía latiendo con la misma lentitud agonizante de siempre. Bajo el costoso barniz de la renovación inmobiliaria, los trabajadores de overoles manchados seguían operando las mismas máquinas obsoletas de principios de siglo. El proceso de envasado continuaba exigiendo un ejército de manos humanas cansadas para lavar, llenar y tapar cada botella individualmente. Y el tiempo de cocción por lote no se había logrado reducir ni una fracción de segundo. En lugar de inyectar ese capital vital en la automatización urgente de la planta, en la adquisición de líneas de embotellado de alta velocidad o en la creación de una flota logística moderna, capaz de rivalizar con la agresividad de Bavaria, Isidoro Lizcano había sepultado una inmensa fortuna en ladrillos, mortero y fletes de mudanza. La fachada había cambiado por completo, pero el motor interno seguía totalmente fundido. Este gravísimo error estratégico, la decisión de priorizar cosméticamente la forma sobre el fondo industrial, resultó ser un golpe financiero, del que la empresa no podría recuperarse jamás. La mudanza no logró, bajo ninguna métrica, aumentar las ventas o capturar nuevos segmentos de mercado. Por el contrario, elevó de manera dramática y asfixiante la carga de la deuda corporativa. Los inmensos costos del traslado, sumados a las constantes y altísimas facturas de reparación de la vieja maquinaria resentida, empujaron los balances contables hacia una zona roja, profunda y letal. Para agravar la tragedia, la alteración biológica de los tanques de fermentación generó un cambio sutil pero innegable en el producto final. La cerveza ya no sabía exactamente igual. Ese detalle, imperceptible quizás para un novato, fue percibido como una traición imperdonable por la base de clientes más leal. Los campesinos veteranos de García Rovira, que conocían el carácter denso, fuerte y embriagador de la perra loca de memoria. Atrapada en un torbellino de deudas y rechazo popular, la desesperación comenzó a dictar cada movimiento administrativo. En un intento inútil por compensar la hemorragia constante de efectivo, la gerencia implementó recortes letales en la calidad de los ingredientes. Se reemplazó la cebada premium por alternativas más económicas. Se alteraron los tiempos de maduración en frío para acelerar la rotación del inventario y se ejecutaron despidos masivos en la planta operativa, sobrecargando brutalmente al personal restante. El ambiente dentro del nuevo edificio se volvió oscuro y tóxico, marcado por la ansiedad constante y el miedo generalizado a que el salario quincenal dejara de pagarse. La gestión de 1986 había intentado vestir a un anciano frágil con un traje nuevo, esperando ilusoriamente que la tela fresca le devolviera la energía arrolladora de la juventud. Pero el mercado industrial de finales de siglo era un juez implacable, que no se dejaba engañar por meras fachadas. La reubicación, concebida en papel como el glorioso renacimiento de la marca, se transformó en la práctica en un acelerador despiadado de su propia agonía, dejando a la fábrica sin liquidez, sin su sabor tradicional, y preparándola irremediablemente para la estocada final. El reloj de arena de cervecería La Violeta se estaba quedando irremediablemente sin granos. Para 1998, la empresa que alguna vez fue la reina indiscutible de las montañas de Santander, era apenas un fantasma desnutrido de su antigua gloria. La errática gestión anterior había dejado las arcas completamente vacías, una maquinaria al borde del colapso estructural y una marca severamente golpeada en su reputación. En este escenario de desolación corporativa, apareció en escena el último dueño en la historia de la fábrica, Florentino Parra Orduz. Parra asumió el mando no de un barco navegable, sino de un naufragio que ya estaba hundido hasta la mitad, asumiendo una deuda monstruosa y un mercado local que les había dado la espalda casi por completo. La primera decisión de Parra Orduz fue dictada por la más absoluta desesperación financiera.
Había que reducir los altísimos costos operativos del local que ocupaban. Esto desencadenó el segundo y definitivo traslado de la cervecería. El destino elegido fue el antiguo e histórico Molino San Martín, una edificación rústica y fría ubicada en las afueras de Málaga. Si la mudanza de 1986 había sido un trauma biológico y mecánico para la planta, este último viaje en 1998 fue un auténtico cortejo fúnebre. Las máquinas, que llevaban más de un siglo de desgaste, soldaduras y reparaciones improvisadas, fueron subidas a camiones de carga de manera precaria. Los trabajadores, muchos de ellos con salarios atrasados, observaban en silencio cómo las calderas abolladas y los alambiques oxidados eran instalados en un edificio diseñado originalmente para triturar trigo, no para fermentar cebada. El frío penetrante de los muros de piedra del molino parecía presagiar el desenlace inevitable. Sin embargo, Parra Orduz se negaba a aceptar la muerte inminente de la empresa. En un intento agónico por reactivar las ventas y conectar con un público que ya no consumía la pesada y tradicional cerveza negra, la nueva administración diseñó una estrategia de diversificación de productos. Era un clásico manotazo de ahogado corporativo. Intentar salvar la vida de la empresa, lanzando nuevos productos al mercado, sin tener la estructura logística para respaldarlos. El primer intento fue la creación de una bebida de malta sin alcohol, bautizada comercialmente como Maltín General. El objetivo era claro e inmensamente ingenuo: competir directamente con gigantes como Ponimalta de Bavaria, capturando el segmento infantil y juvenil, así como el de los trabajadores que buscaban un refuerzo energético a media mañana sin los efectos embriagadores de la cerveza. La fórmula fue desarrollada a toda prisa en los laboratorios improvisados del viejo molino, utilizando los escasos recursos que aún quedaban. Casi en simultáneo, lanzaron su apuesta más arriesgada y, a la vez, la más contradictoria: la cerveza negra light. La premisa era intentar capitalizar la creciente tendencia mundial hacia los productos bajos en calorías y con menor contenido alcohólico, creyendo que así recuperarían a los jóvenes de Málaga, que preferían las cervezas rubias industriales. En los húmedos pasillos del Molino San Martín, las calderas volvieron a encenderse con un último atisbo de esperanza, procesando estas nuevas recetas con la ilusión de que un simple cambio de etiqueta sería suficiente para revertir 40 años de estancamiento tecnológico. Pero el mercado de consumo masivo, a finales del siglo XX, no perdonaba las improvisaciones tácticas. El lanzamiento de Maltín General y la cerveza negra light chocó violentamente contra un muro de concreto insuperable: la absoluta falta de un sistema de distribución funcional. No importaba cuán aceptable fuera el sabor de la nueva malta o cuán innovadora pretendiera ser la cerveza ligera, la Violeta no tenía cómo llevar esos productos a las estanterías. Mientras los camiones de Bavaria, modernos, relucientes y puntuales, abastecían hasta la cantina más recóndita de García Rovira, con agresivas promociones de ventas y refrigeradores gratuitos, la Violeta dependía de una logística rota. Sus distribuidores locales habían desertado años atrás por falta de pagos y garantías. Los dueños de las tiendas, ya escarmentados por la irregularidad de la empresa, se negaron rotundamente a comprar un producto nuevo y desconocido, que no contaba con ningún tipo de respaldo publicitario en radio o televisión. Las cajas de Maltín General comenzaron a apilarse dramáticamente en las oscuras bodegas del Molino San Martín, acumulando polvo y acercándose peligrosamente a sus fechas de vencimiento. El caso de la cerveza negra light fue un fracaso aún más profundo, pues no solo falló en lo comercial, sino que se convirtió en un insulto cultural para la base histórica de clientes. Para los viejos campesinos y trabajadores de Santander, la identidad misma de la perra loca residía en su fuerza, en su pesadez, en ese golpe alcohólico contundente que calentaba la sangre en las madrugadas heladas. Ofrecerles una versión light fue percibido como una traición a la esencia ruda de la marca, una herejía. Para los jóvenes, por otro lado, el término light
pegado a una marca que asociaban con sus abuelos, resultaba anacrónico y poco atractivo. Ellos ya tenían sus cervezas rubias importadas y nacionales. El producto nació muerto, atrapado en un limbo demográfico donde nadie lo quería. Este esfuerzo de innovación llegó 3 décadas demasiado tarde. Las maniobras de Florentino Parra Orduz, en el viejo molino, demostraron una lección corporativa devastadora. Un producto nuevo no puede salvar a una empresa si la infraestructura fundamental, la logística de distribución y la salud financiera están podridas desde los cimientos. Era el equivalente a aplicar maquillaje a un paciente en estado terminal. La hemorragia de capital se aceleró. Los costos de producción de las nuevas líneas de bebidas que nunca se vendieron terminaron de consumir las últimas gotas de crédito que la empresa había logrado rasguñar en los bancos locales. Dentro del Molino San Martín, el ambiente de esperanza se disipó rápidamente, siendo reemplazado por un aire denso y pesado de derrota definitiva. Las máquinas volvieron a fallar, pero esta vez ya no había dinero, ni siquiera para comprar los repuestos usados más baratos. La Violeta había agotado su último truco, y ahora, ya sin opciones ni salvavidas, la centenaria fábrica se preparaba para enfrentar sus horas más oscuras, asfixiándose lentamente bajo el peso de sus propios errores acumulados. A medida que el nuevo milenio se acercaba de manera inexorable, el ambiente dentro del histórico Molino San Martín dejó de ser el de una fábrica en apuros comerciales para convertirse trágicamente en el de una sala de cuidados intensivos donde al paciente se le negaba el oxígeno. El fracaso rotundo y costoso de las nuevas líneas de productos no solo había evaporado los escasos fondos que restaban en las cuentas bancarias, sino que había destruido por completo la poca credibilidad que le quedaba a Cervecería La Violeta. La asfixia financiera, antes una amenaza lejana y teórica, se instaló en las oficinas como un dictador implacable, controlando cada movimiento y paralizando la producción diaria. Los proveedores tradicionales de cebada malteada y lúpulo, que durante décadas habían mantenido líneas de crédito abiertas, basadas en el respeto mutuo, la confianza y un simple apretón de manos con las generaciones anteriores, ahora cerraban sus puertas de golpe. Exigían pagos por adelantado, estrictamente en efectivo, negándose a descargar un solo costal de grano en Málaga sin ver el dinero primero. Pero las cajas registradoras de la empresa estaban irremediablemente vacías. Esta sequía de insumos básicos provocó una parálisis operativa intermitente pero brutal. Las inmensas calderas de cocción ya no se encendían todos los días. Su rugido constante y vigoroso, que alguna vez fue el latido inconfundible del corazón industrial y social de la región, fue reemplazado por silencios prolongados, fríos y aterradores. El proceso de envasado, que ya era dolorosamente obsoleto frente a los estándares de la época, degeneró en una rutina de supervivencia casi humillante. Sin liquidez para comprar envases nuevos a granel, conseguir las clásicas botellas de vidrio oscuro se convirtió en una odisea desesperada. Los trabajadores tenían que recolectar y reciclar envases usados de los pueblos vecinos, con un nivel de precariedad alarmante, lavándolos a mano, en piletas rudimentarias, en un esfuerzo titánico por mantener la ilusión de una producción normal. Las etiquetas, antes orgullosas e impecables, ahora se pegaban a mano, a menudo torcidas, sobre cristales rayados y opacos por el uso constante. La fábrica operaba a empellones, sostenida únicamente por la terquedad ciega de la administración y el sudor de una plantilla que trabajaba al límite absoluto de sus fuerzas físicas y mentales. El impacto humano de este colapso fue profundo, oscuro y silencioso. Para los operarios veteranos, hombres y mujeres cuyas manos estaban curtidas por décadas de exposición al calor del bronce hirviendo y al roce constante del vidrio frío, la violeta no era un simple medio de sustento. Era la estructura misma de sus vidas, el centro de su universo social. Habían heredado sus puestos, sus herramientas y su orgullo directamente de sus padres y abuelos. Pero el orgullo, por inmenso que sea, no alimenta a las familias.
Ahora, estos mismos trabajadores se enfrentaban a una realidad cruel e ineludible. La empresa a la que le habían entregado su juventud no podía pagarles por su labor. Las nóminas quincenales, que antes eran sagradas e intocables, comenzaron a retrasarse sistemáticamente. Primero fueron días, luego semanas, y finalmente meses enteros sin recibir un solo billete. La lealtad incondicional que sentían hacia el legado histórico de la perra loca chocó violentamente contra la necesidad primaria e instintiva de supervivencia. Uno a uno, con el corazón roto, la mirada baja y el uniforme desgastado por los años, los empleados más experimentados comenzaron a abandonar las frías y húmedas paredes del molino. Salían para buscar sustento en las duras labores agrícolas o para migrar hacia las ciudades, llevándose con ellos, para siempre, el conocimiento empírico irreemplazable de un siglo de destilación artesanal que ninguna computadora podría recuperar jamás. El contraste entre el interior agónico de la fábrica y el mundo exterior resultaba casi sádico. Mientras Colombia entraba de lleno en el año 2000, abrazando la era del Internet, los escáneres de códigos de barras, la automatización total y las cadenas de suministro globales, el interior de cervecería. La Violeta parecía un diorama lúgubre, congelado sin remedio en las postrimerías del siglo XIX. La impotencia corporativa era abrumadora, pesada como el aire húmedo de las bodegas. De nada servía poseer una receta centenaria y un estatus de leyenda si el proceso de producción exigía 10 veces más esfuerzo humano y tiempo que el de la competencia, para generar un producto que el mercado masivo ya no reclamaba. Ese mismo orgullo institucional, que durante 100 años fue el escudo protector y la fuerza motriz indomable de la empresa, se transformó en su verdugo definitivo. La administración se negaba categóricamente a declarar la bancarrota oficial de manera ordenada, eligiendo en su lugar prolongar una agonía indigna, dolorosa e irracional. En los días más oscuros de esa crisis terminal, cuando el carbón industrial y la leña escaseaban por falta de pago, los relatos locales, cargados de tristeza, cuentan que se llegaron a quemar viejas cajas de madera, estivas rotas e incluso muebles de oficina abandonados para mantener la presión de las calderas y lograr fermentar un último y desesperado lote de cerveza. Era la imagen grotesca de un imperio reduciéndose a cenizas, canibalizándose literalmente a sí mismo en tiempo real para intentar vender unas cuantas cajas en un mundo que ya las había olvidado. Las deudas fiscales, las demandas laborales y los embargos bancarios se acumularon, formando una montaña legal y financiera absolutamente insuperable que eclipsaba las propias montañas de Santander. El viejo sistema, aquel imperio imbatible, cimentado en el aislamiento geográfico y la fuerza bruta humana, estaba siendo aplastado hasta el polvo por el peso implacable de su propia obsolescencia. Ya no había espacio para reuniones de estrategia salvadora, ni para ilusiones de rescate comercial. Solo quedaba el viento cortante del páramo colándose por las grietas del molino, el eco vacío de los pasos en naves de producción desiertas, y la certeza innegable de que la asfixia era total. La Violeta había exhalado su último aliento industrial. El año 2001 no llegó a Málaga con el optimismo y la promesa tecnológica de un nuevo milenio, sino con la pesada y fría certeza de un final inevitable. Para Cervecería La Violeta, el tiempo no solo se había detenido, sino que había comenzado a devorar rápidamente los pocos restos de dignidad industrial que le quedaban. Las amplias e inadaptadas instalaciones del Molino San Martín, que unos años atrás habían albergado la esperanza desesperada y errática de un renacimiento corporativo bajo la gestión de Florentino Parra Orduz, se habían transformado de manera cruel en un mausoleo prematuro. Las cuentas bancarias estaban congeladas, las deudas asfixiaban cualquier posibilidad lógica de operación diaria. Los proveedores de cebada y envases habían cortado definitivamente todo suministro, y la nómina era apenas un papel lleno de promesas vacías. Fue exactamente en este clima de desolación absoluta donde se tomó la decisión tácita y dolorosa de apagar las máquinas para siempre.
Pero antes del cierre definitivo, dictado más por la implacable inercia del fracaso que por una orden administrativa formal, quedaba en las oscuras bodegas materia prima suficiente para un solo y último ciclo de producción. El proceso de elaboración de este lote final, el último remanente de 108 años de historia ininterrumpida, adquirió un aura casi ceremonial, profundamente impregnada de una tristeza colectiva que se palpaba en el aire denso del molino. Los pocos operarios que aún permanecían estoicamente en la fábrica, hombres mayores que no habían cobrado su salario en meses, pero que, por una mezcla de lealtad ciega y falta de alternativas, se negaban a abandonar el barco antes de que se hundiera por completo, encendieron las viejas calderas de cobre por última vez. La leña y el carbón escasos ardieron, y el ruido metálico junto con el siseo del vapor volvieron a resonar débilmente entre los muros de piedra. Pero esta vez, el sonido no evocaba el progreso triunfal ni la celebración de las ferias. Sonaba más bien a una despedida prolongada y agónica. El aroma característico de la cebada fuertemente tostada y el lúpulo amargo, ese mismo perfume industrial que durante más de un siglo había definido el aire puro de la provincia de García Rovira, llenó el recinto en un último acto de presencia fantasmagórica. Preparar esa cerveza negra final fue un auténtico ejercicio de resistencia humana frente al colapso mecánico total. Cada válvula de bronce que goteaba por la falta de empaques nuevos fue ajustada con una paciencia reverencial. Cada temperatura de cocción fue medida no con termómetros modernos, sino con el instinto agudo y la mirada experta de quienes conocían la anatomía de la perra loca, mejor que sus propias vidas. Sabían perfectamente que estaban destilando y embotellando mucho más que un simple líquido fermentado. Estaban sellando un siglo de herencia cultural. Cuando el denso líquido oscuro, pesado y alcohólico, fluyó lentamente desde los gigantescos tanques de madera hacia las maltrechas líneas de envasado manual, el silencio entre los trabajadores fue absoluto y solemne. No hubo conversaciones triviales sobre el clima ni las bromas habituales de antaño. El choque rítmico del vidrio contra el vidrio, a medida que cada botella reciclada era lavada con las manos entumecidas, llenada con cuidado y tapada individualmente, sonaba como el implacable tic-tac de un reloj que estaba a punto de quedarse sin cuerda para siempre. El día exacto en que la última botella fue coronada, inspeccionada visualmente a contraluz y depositada en su caja de madera, y la válvula principal de la caldera fue cerrada definitivamente para cortar el vapor, no estuvo marcado por una conferencia de prensa, ni por un dramático anuncio oficial en la emisora de radio local. El inmenso imperio local no cayó con una explosión, sino con una quietud repentina y aterradora. Las luces parpadeantes del área de producción se apagaron una a una. Las pesadas puertas de madera del molino San Martín se cerraron arrastrándose contra el suelo de cemento. Los grandes candados oxidados fueron asegurados con cadenas, y el pequeño grupo de trabajadores caminó en absoluto silencio por las empinadas y frías calles de regreso a sus casas, con los bolsillos completamente vacíos y el alma fracturada. Esa noche, por primera vez desde 1893, el municipio de Málaga durmió sin el latido industrial de su cervecería de fondo. La ausencia de ese ruido sordo, cálido y constante dejó un vacío acústico en el valle que resultaba casi ensordecedor para quienes habían crecido escuchándolo. Cuando las últimas cajas polvorientas de esta producción final llegaron a los estantes de las pocas cantinas de barrio y tiendas de esquina que aún aceptaban recibir el producto por pura compasión, los habitantes de Málaga no comprendieron de inmediato la magnitud histórica y trágica de lo que estaban comprando. Para la mayoría de los clientes habituales, era solo otro lote esporádico de la pesada cerveza negra tradicional que solían beber para mitigar el frío del páramo. Sin embargo, a medida que pasaban las frías semanas, los meses avanzaban y los conocidos camiones de reparto no volvieron a subir la montaña, una verdad silenciosa comenzó a extenderse por las calles empedradas como la niebla que desciende de los picos nevados. Cervecería. La Violeta no estaba pasando por un receso temporal. No volvería a abrir jamás. La perra loca,
La bestia indomable que había reinado en cada festividad y cada velorio había muerto de inanición. El impacto psicológico de esta revelación fue una mezcla profundamente amarga de incredulidad, culpa colectiva y duelo. Aquellas últimas botellas oscuras que aún quedaban en las tiendas desaparecieron rápidamente de los estantes, compradas frenéticamente, ya no para ser destapadas en una noche de juerga desenfrenada, sino para ser guardadas como reliquias intocables, como piezas tangibles y dolorosas de un pasado glorioso que acababa de ser borrado por la fuerza implacable del mercado. En las plazas de mercado, en los concurridos billares y en las bancas del parque principal, los hombres más ancianos miraban con un silencioso desprecio las hileras de botellas rubias, brillantes, estandarizadas y frívolas de las grandes cervezas industriales que ahora monopolizaban cada refrigerador. Recordaban con una punzada de intensa nostalgia el sabor fuerte, denso, casi masticable y desafiante, del brebaje oscuro que había acompañado sus juventudes y forjado el carácter de la región. El cierre definitivo de Cervecería La Violeta, en aquel fatídico 2001, no fue simplemente la quiebra contable de una empresa familiar mal administrada. Fue el colapso absoluto de un pilar cultural, económico y social fundamental para Santander. Representó, de la manera más cruda posible, la victoria fría, calculada y matemática de la eficiencia corporativa sobre la identidad regional y el trabajo artesanal. Aquel último lote del siglo marcó el doloroso fin de una era romántica en la que la geografía dictaba el consumo y la comunidad sostenía a sus industrias. Dejó tras de sí no solo un inmenso y frío edificio vacío, montañas de deudas impagables y maquinaria inservible, sino a toda una generación de trabajadores despojados abruptamente de su propósito, su orgullo y su identidad. El imperio cervecero, más antiguo de Colombia, que había nacido desafiando abismos mortales y precipicios a lomo de mula, se había extinguido bajo el peso insoportable de su propio orgullo, su miopía frente al futuro y su obstinada, casi suicida, negativa a cambiar. Hoy, si un viajero curioso decide adentrarse en las montañas de Santander y recorrer los caminos que conducen al antiguo Molino San Martín, en las afueras de Málaga, no encontrará un museo glorioso, ni una placa conmemorativa de bronce brillando bajo el sol andino. Lo que hallará es el esqueleto mudo de una era extinta. Las gruesas paredes de piedra, que alguna vez contuvieron el frenesí productivo y el calor de las calderas de cervecería La Violeta, ahora solo albergan sombras, corrientes de aire frío y el eco lejano de un pueblo que tuvo que aprender a seguir adelante sin su fábrica más emblemática. La maquinaria, o lo que queda de ella tras años de abandono y desmantelamiento progresivo, yace cubierta por gruesas capas de óxido, convertida en un monumento involuntario a la terquedad industrial. Sin embargo, la verdadera tragedia de Cervecería La Violeta no reside únicamente en sus ruinas físicas, sino en una ironía histórica profundamente amarga y cruel. Apenas 1 o 2 décadas después de que la última botella de la Perra Loca fuera sellada y consumida en el año 2001, el mercado global y colombiano de bebidas experimentó una revolución sin precedentes: el estallido del movimiento de la cerveza artesanal. De repente, los consumidores modernos, cansados de las cervezas industriales rubias, ligeras, estandarizadas y carentes de carácter, comenzaron a buscar desesperadamente exactamente lo mismo que La Violeta había producido durante 108 años. El mundo moderno comenzó a pagar precios premium por cervezas elaboradas en lotes pequeños, con ingredientes locales, fermentaciones cuidadas y, sobre todo, identidades fuertemente arraigadas en su territorio de origen. Las cervezas negras tipo Stout o Porter, densas, alcohólicas y con perfiles de sabor robustos a malta tostada, las mismas características que hacían de La Perra Loca una leyenda rural, se convirtieron en el estándar de oro de la sofisticación cervecera en Bogotá, Medellín y el resto de las grandes capitales. Los jóvenes ya no querían beber lo que bebía todo el mundo. Querían autenticidad, historia
y un sabor que contara un relato. La Violeta tenía todo ese capital cultural y organoléptico en sus manos. Eran la cervecería artesanal más antigua de Colombia. Poseían una receta genuina, una historia épica de supervivencia en los Andes y un nombre que resonaba con fuerza mítica. Si hubieran logrado resistir, si hubieran comprendido que su valor no estaba en competir por el volumen masivo y barato contra los gigantes corporativos, sino en posicionarse como una joya histórica de producción limitada y alta calidad, hoy podrían ser una de las marcas artesanales más veneradas y rentables de América Latina. Pero el destino corporativo rara vez perdona el desfase temporal. La Violeta murió justo en la víspera del renacimiento de su propia categoría. Su caída nos deja una lección de negocios tan cristalina como devastadora. El respeto por la tradición y el legado jamás debe confundirse con la parálisis operativa. La familia fundadora y las administraciones posteriores cometieron el error fatal de creer que mantener viva la tradición significaba congelar los procesos en el tiempo. Se negaron a automatizar el embotellado, se negaron a modernizar la logística y se negaron a entender cómo cambiaban los canales de distribución, asumiendo erróneamente que la lealtad del cliente era infinita e inquebrantable. En el mundo empresarial, el aislamiento geográfico y el monopolio local son ventajas temporales, no modelos de negocio sostenibles a largo plazo. Cuando las carreteras finalmente se pavimentaron y el aislamiento de Málaga desapareció, la Violeta quedó completamente desnuda frente a la furia de la competencia moderna. Intentaron cambiar cuando ya no tenían dinero, innovar cuando ya no tenían credibilidad y moverse cuando sus cimientos ya estaban completamente podridos. El fantasma de Cervecería La Violeta sigue deambulando por las calles de García Rovira. Vive en la memoria de los abuelos que aún relatan, con una chispa de nostalgia en los ojos, aquellas noches frías de feria, donde la cerveza negra calentaba los cuerpos y desataba la alegría popular. Vive en las viejas botellas oscuras que algunos conservan en sus casas como trofeos de una época dorada. Pero, sobre todo, vive como un recordatorio silencioso y sepulcral en las frías ruinas del Molino San Martín. Una advertencia perenne de que en la implacable carrera de la industria, negarse a evolucionar no es un acto de nobleza, sino una sentencia de muerte, firmada por mano propia. El silencio que hoy envuelve al antiguo Molino San Martín y a las oxidadas calderas de Cervecería La Violeta es mucho más que el eco de una simple quiebra financiera. Es un testimonio implacable sobre la ilusión de la permanencia. A menudo, las empresas que dominan su entorno construyen fortalezas a su alrededor, creyendo que los muros de la tradición y el monopolio local las protegerán para siempre. Pero la historia industrial nos enseña una lección brutal. Los muros no detienen el paso del tiempo, solo te encierran y te aíslan, mientras el mundo exterior avanza, evoluciona y cambia por completo las reglas del juego. La historia de la perra loca no es la de una fábrica que fracasó por hacer un mal producto. Al contrario, fabricaban algo tan auténtico, tan profundamente arraigado en la cultura local, que paradójicamente, el mercado global contemporáneo pagaría una fortuna por consumirlo hoy en día, bajo la etiqueta de cerveza artesanal. Su verdadera tragedia radica en la soberbia de la inmovilidad. Nos recuerda de manera dolorosa que tener un gran legado histórico no sirve de nada si falta la audacia logística y corporativa para adaptarlo a los nuevos tiempos. Cuando el orgullo por el pasado supera la visión estratégica hacia el futuro, el colapso corporativo no es una posibilidad, es una garantía matemática. Cervecería. La Violeta murió de éxito congelado, asfixiada por su propia negativa a evolucionar cuando todavía tenía el poder, el tiempo y el capital para hacerlo. Hoy, las imponentes montañas de Santander siguen en pie, inmutables frente al viento frío del páramo, pero el imperio de cebada y bronce, que una vez las dominó, ha desaparecido para siempre en las sombras de la historia. Nos queda su advertencia silenciosa. En un mercado que corre sin mirar atrás,
Quedarse completamente quieto es la forma más rápida de desaparecer. ¿Conoces alguna otra empresa en tu región o en Colombia que haya caído víctima de su propio éxito y su resistencia al cambio? Nos encantaría leer tus historias y recuerdos en los comentarios. Si este viaje a través de las ruinas de la historia industrial te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto nos permite seguir desenterrando estas crónicas olvidadas y valiosas del mundo empresarial. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo documental.